Es una estrategia con la que no se puede perder empezando con un poco de dinero. El menor riesgo y la mayor ganancia posibles. Pronto se asegurarán ustedes mismos. Hola a todos amigos, en este video les querría presentar otro método de usar el índice RSI en las estrategias profesionales en las opciones binarias para ganar dinero. Hoy es el día de juego grande, ya que el balance es de 17,5 mil dólares. Hoy espero ganar unos $1,000 aún más, lo que será genial, que poca gente usa el índice RSI de esa manera como vamos a usarlo nosotros hoy, pero la estrategia es bien provechosa y sería algo inapropiado no compartírsela. Eh, Hoy el video será bien interesante, bien práctico. En relación con las opciones binarias les describiré mi análisis, mis convenios, mis pensamientos. Vean el video hasta el final, ya que después de eso podrán ustedes aprovecharse de la información en él para ganar dinero en las opciones binarias. Empecemos amigos. Primero abrimos el gráfico de velas. Es un consejo para todos los que comercian con el gráfico lineal. Es que el gráfico de velas es más informativo, aunque pues la cosa es que por poco entendible que parezca, el gráfico de velas pronto ustedes se acostumbrarán y podrán entenderlo perfectamente. Luego añadimos el índice RSI, su periodo será estándar o sea de 14. En los estilos hacemos las líneas del índice más destacadas para ver mejor todo, para que todo se ve más, no sé, entendible. Vale. Además, algo más visible el índice para ustedes, lo acerco para ver todos los detalles, todas las señales. Y ahora los convenios. Hoy nos interesan las diferencias entre el gráfico de velas y el de índice. La diferencia es cuando el gráfico del precio y el gráfico del índice dan la información contraria. Por ejemplo, como aquí, el gráfico del precio muestra la tendencia de subida. En cierto momento el índice muestra la bajada, pero el gráfico sigue subiendo. Y les marco todo con las líneas rojas en los gráficos para que entiendan mejor lo que estoy explicándoles. Vale. Y vemos dos picos en el gráfico del precio y con estos picos marcamos la línea y con los mismos picos en el gráfico del índice que están paralelas, también marcamos con una línea la dirección del gráfico de índice. Y en el gráfico del precio es una subida y en el índice bajada. Es la diferencia de la que les digo ahora. Y puede ser al revés, el gráfico de precio muestra bajada y el del índice subida. Como saben ustedes, y creo que es algo ya conocido, el gráfico siempre pronto o temprano empieza a seguir el índice. Y cuando notamos la diferencia entre el índice y el precio, tenemos que pronto el gráfico seguirá el índice. Por ejemplo, aquí la tendencia es de subida y en esa subida empieza la bajada y en eso abrimos el convenio de venta según la señal del índice. En teoría es bastante simple y perfecto. A veces veremos qué resultado obtendremos en práctica. El importe de cada convenio es $1,000 y la estrategia es de Martingale. Y en esa situación, en tiempo real, notamos la diferencia entre los gráficos y en cuanto se forma por completo la vela, abrimos el convenio de venta. Y para poner el temporizador para ver el tiempo de formación de cada vela, cuánto tenemos tiempo para formarse por completo el velo. Abrimos la pestaña con el tipo de gráficos y ahí debajo de los tipos pulsamos en el temporizador. La diferencia se ve mejor con las velas de 30 segundos que con las de 1 minuto. Aquí la situación es algo ejemplar, el gráfico sube y el RSI baja.
les marco con las líneas esa situación. Creo que todo seguirá así. Supongo que el primer convenio no tendrá éxito. Y aquí podemos abrir 2 convenios más para recobrar lo perdido con el convenio, con el importe del convenio doblado. En general, aquí analizamos todo y todo saldrá bien. Espero poder ganar aquí. Esperemos. El RSI sigue bajando, esperamos resalto o vuelta en el gráfico. Pues en todo caso veremos el resultado. ¿Seguimos la situación? Vamos a ver. Y nos quedan 20 segundos. Y aunque no de manera muy segura, pero ganamos dinero, felicidades. En total apostamos $3.000, $1.000 con el primer convenio y 2.000 con el segundo. Es que apostamos $1.000 en cada de 2 convenios. En total lo ganado es más que lo perdido. Por eso es perfecto. En eso consiste la estrategia de Martingale. En el gráfico de precio, el gráfico sube, por eso esperamos corrección o algo más, algo así, creo. Pero aquí ya es todo. Seguimos. Pues ya tenemos la siguiente situación para abrir el convenio. Aquí veo el nuevo mínimo local en el gráfico del precio. Les marco la tendencia y es de bajada. Sí, en el índice la tendencia es de subida, lo que es al revés. En general el mercado muestra que el comprador ahora es más fuerte que el vendedor y eso significa que el índice seguirá subiendo. Creo que en el mercado habrá por lo menos corrección o la nueva tendencia. Alguna reacción debe aparecer aquí. El convenio es de 1 minuto y lo más importante es que la siguiente vela tras el convenio sea verde. El RSI notablemente crece, es la diferencia entre los 2 gráficos que están de esa manera. Ahora pueden verlo en sus pantallas. Están así, uno respecto a otro. El gráfico seguirá el índice, por eso el convenio es de compra. 15 segundos, esperamos. Genial, seguimos. Aquí abrimos el convenio de venta. Es la situación similar a la primera, algo parecido. El gráfico de precio sube mientras el de índice muestra más bajada. Aquí en el gráfico del precio marcamos una línea de tendencia con los 3 picos. Y en el índice, al mismo tiempo, si marcamos una línea con 3 picos iguales, se muestra que el índice se baja ligeramente. De eso, a diferencia, pasamos en venta. Simple. Sí. Aquí no esperé hasta formarse esta vela, ya que es importante y ya estaba suficientemente formada. Nada cambiaría de todos modos. El índice baja notablemente y el precio sube, empieza a seguirlo. En otros casos prefiero esperar hasta la formación completa de una vela y solo entonces abrir convenios. Y el balance es de más de $20.000, lo que es muy agradable, ¿verdad? Seguimos. Aquí podemos abrir convenio o varios de venta. Claro, la tendencia sube y el índice baja, algo bastante ejemplar. Aunque había un convenio al revés, pero esta situación es mejor y es el más corriente. Sí. Aquí les marco la situación que tenemos. Pues las señales de este índice son raras, bastante raras, no son muchos y esta estrategia consiste en esperar el momento correcto para abrir convenios. Aquí no tendrán muchas posibilidades, no tendrán muchas señales para abrir convenios. Hay que esperar y a veces mucho.
Pero el resultado, a decir verdad, vale la pena, pues las señales son de alta rentabilidad y se puede ganar muchísimo con esa estrategia. Y como ven, el gráfico bajó mucho y ganamos también mucho. Qué bueno, sí. Y es tiempo para abrir acciones. Vemos muchas cotizaciones de la gente de comercio marcadas OTC. Pueden ver su lista. Y es la situación donde es muy probable que aparezca la diferencia. Esperamos hasta la formación de una vela para entender si es bueno abrir convenio o no. Pues 10 segundos, esperamos. Es que el RSI empieza a bajar y el gráfico sigue subiendo. En el gráfico veo una fuerte tendencia de subida y no es bueno comerciar contra la tendencia, pero nos fiaremos de la señal y abriremos un solo convenio aquí. Si pierde, será evidente que comerciamos contra la tendencia, lo que es un error aquí, claro. Si tiene éxito, pues nos alegraremos mucho de que la estrategia funcione incluso con la tendencia tan fuerte. Espero una corrección o algo así, pues pronto sabremos el resultado. Esperamos. Pues desde la segunda vez todo sale genial como esperábamos. El importe es doblado y por eso ganamos más que perdimos. Pues es el caso de la estrategia de Martingale. El RSI sigue bajando, pero el gráfico tiene su nuevo máximo local. Aquí abrimos un convenio más en este par de divisas fuera de la bolsa. La acción fuera de bolsa. Ahora podemos ver la línea de la tendencia que es de subida, pero se nota la bajada del índice. Aquí les marco la línea de tendencia y esa diferencia entre los dos gráficos se mantiene. Por eso me atrevo a abrir un convenio más de venta. Pero puede que necesite un convenio más para recobrar las pérdidas, pues sabemos. Veremos en todo caso. Esperamos, amigos. Y el convenio al final es exitoso, aunque sí es algo arriesgado. La diferencia se nota con las velas de 5 segundos y creo que será notable con las velas de un periodo de tiempo mayor. Espero que les haya enseñado cómo usar la estrategia que uso hoy en día. Y es que con esa estrategia, así como con muchas otras que ayudan a ganar, yo les comparto las señales gratuitas diariamente en mi canal de Telegram, también gratuito. Si ustedes quieren conversar conmigo y ganar a partir de hoy, pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo, únanse a mi canal de Telegram y empiecen a ganar. Suerte a todos, hasta luego.